Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 futbolistas de la selección argentina de fútbol por los que ha preguntado el Real Madrid. Esto no significa que en este mercado de fichajes el equipo español vaya a contratarlos, pero sabiendo que la FIFA ya dio el ok para que a partir del 1 de junio y hasta el 10 del siguiente mes de este 2025, los 32 clubes que participarán del Mundial de Clubes puedan incorporar jugadores, el Real Madrid está avanzando de manera muy veloz en cada una de sus negociaciones y por eso mismo ya han contratado al central español del Bournemouth, a Huijsen, y ahora va en búsqueda de más futbolistas, y 3 de ellos podrían ser jugadores que formaron parte del campeonato del mundo de la selección argentina a finales del 2022 en Qatar. Estaremos hablando de cada una de las situaciones, obviamente todas son distintas, algunas son más complicadas, otras son más accesibles, pero por lo pronto haremos mención absolutamente a todo. Veremos si una vez termine este periodo de transferencias, el Real Madrid termina incorporando a 3 jugadores de la selección o si tendrá que ir a buscar por otro lado futbolistas que sirvan para mejorar la última temporada que terminó siendo muy floja. Empecemos. Y vamos a comenzar con el futbolista más mencionado en este último tiempo, que es Enzo Fernández. Se sabe que si bien el Chelsea pediría una millonada para transferirlo, teniendo en cuenta que el Real Madrid no ha encontrado nunca un reemplazante de Toni Kroos, que está seguramente ante los últimos días, luego del Supermundial de Clubes Luka Modric abandonará la institución blanca, y que no hay un jugador claro en la mitad de la cancha para reforzar la plantilla del conjunto de la capital española, Enzo Fernández aparece como una de las alternativas más potables en relación a lo futbolístico, porque después, si vamos al punto de vista económico, el Real Madrid va a tener que invertir muchísimos millones en contratar a el volante que se coronó y que prácticamente vio su brillo futbolístico a la hora de jugar en el fútbol europeo en el Mundial de Qatar. Recordemos que Enzo Fernández tan solamente lleva 6 meses en el viejo continente antes de que se disputara la Copa del Mundo. Después de eso terminó teniendo un rendimiento superlativo, siendo elegido el mejor futbolista joven, es decir, el mejor jugador de menor de 23 años de la Copa del Mundo de Qatar, y por eso mismo fue contratado por el Chelsea por una verdadera millonada. El Benfica en su momento lo terminó transfiriendo a cambio de 121 millones de euros, y el Real Madrid tendría en principio que abonar alrededor de 129 millones de la moneda europea como para comprárselo al Chelsea. Por lo pronto el equipo español no estaría dispuesto a hacer esa enorme inversión. El monto en total que tendría en mente pagar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por el jugador del Chelsea es de alrededor de 100 millones de euros, que termina siendo igual una cifra también más que importante. Pero el elenco londinense tiene el objetivo de recuperar la inversión que en su momento hizo. Sabe que Enzo Fernández es un jugador que en general dentro del campo de juego ha rendido. Es cierto que no ha sido el mediocampista que ha cambiado el desarrollo del juego del Chelsea, ni mucho menos, pero en su momento al conjunto británico le faltaban futbolistas en esa posición y Enzo Fernández supo cumplir con las expectativas suficientes como para que en definitiva se ganase la titularidad rápidamente. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto que es un jugador que sigue siendo importante para el Chelsea, no es ese futbolista quizás 100% elemental en la mitad de la cancha como para que no haya ningún tipo de posibilidad de negociarlo. Después, vuelvo a repetir lo que dije recién, es clave e indispensable saber cuál va a ser el monto por el cual lo terminaría transfiriendo el Chelsea, porque no sabemos si va a terminar bajándose prácticamente en 30 millones de euros, que es lo que pretende el Real Madrid, y por eso, si bien es el jugador de los 3 que voy a mencionar que más se ha hablado en estas últimas semanas, hoy por hoy la negociación parecería muy complicada, a menos que el Real Madrid decida subir un poco ese monto. No digo que hasta los 129 millones que pide el Chelsea, pero por lo menos hasta 115, como para poder casi igualar lo que en su momento pagó el conjunto inglés, o en definitiva que sea
el propio Chelsea quien termina aceptando menos dinero. Enzo tiene contrato hasta el 2032 con el Chelsea, por lo que no va a haber ningún inconveniente en que el conjunto de Londres se ponga fuerte a la hora de negociar. No hay ningún riesgo en lo que respecta al final del vínculo de Enzo Fernández, así que todo dependerá de si el Real Madrid quiere o no realizar una gran inversión. Ahora de otro mediocampista en el cual podría estar interesado el Real Madrid, y más bien algunos directivos del conjunto blanco se comunicaron con el representante de Alexis McAllister para saber en definitiva en qué condiciones podrían llegar a sacarlo del Liverpool en este próximo mercado de fichajes. Si bien es cierto que su valor sería algo menor al de Enzo Fernández, porque tendría que abonar básicamente 100 millones de euros, que es lo que tiene pensado poner el equipo español por un mediocampista. Acá pasa más que nada por saber si el jugador tiene intenciones claras de salir del Liverpool. Es cierto que pasar del conjunto británico al elenco español podría llegar a ser un salto en lo que respecta a su carrera, teniendo en cuenta que para muchos el Real Madrid es el equipo más poderoso de todo el planeta. Sin embargo, Alexis McAllister tiene pensado renovar en el Liverpool, o por lo menos eso era lo que tenía pretendido, con un considerable aumento salarial. De hecho, quedaría entre los 3 mejores pagos de toda la plantilla. Obviamente esto no lo va a conseguir en el Real Madrid, porque en el conjunto español hay futbolistas que tienen un sueldo muy por encima de lo que inclusive gana el mejor pago del Liverpool, que quizás en este caso Salah es el único que puede asemejarse a los sueldos que tiene el equipo español, pero por lo pronto, por una cuestión deportiva, puede ser que Alexis McAllister pueda ejercer algo de presión como para irse a jugar a España, pero dependerá mucho de si llegan o no a un acuerdo. También hay que tener en cuenta que desde el lado del Liverpool no están todos contentos por cómo se manejó el Real Madrid en la contratación de Alexander-Arnold, y de hecho el equipo español le está pidiendo al Liverpool que le permitan usar al jugador antes del 30 de junio, teniendo en cuenta que Arnold ya anunció que se va del conjunto inglés, pero que el contrato termina el 30 de junio y recién el Real Madrid podría utilizarlo el 1 de julio, por lo que se perdería toda la primera instancia del Supermundial de Clubes de la FIFA. Y teniendo en cuenta que esto hasta el momento no tenía un avance próspero, desde el lado del Liverpool no quieren saber absolutamente nada con la chance de transferir a Alexis McAllister al equipo de la capital española. Aún así, yo creo que si el dinero aparece sobre la mesa, si en definitiva termina el Real Madrid abonando los 100 millones de euros que pretende el Liverpool para dejar salir a Alexis McAllister, yo creo que la negociación podría llevarse a cabo en buenos términos, más allá de que hoy esté todo un poco más tenso en relación a lo que es justamente la relación entre ambas directivas. El representante del futbolista está enterado no solamente de esto, sino también de otras ofertas que le han llegado al jugador, porque ha sido para muchos, sin lugar a dudas, uno de los top 3 jugadores del Liverpool en esta última temporada. El conjunto que ganó la Premier League con bastante diferencia. Es verdad que en la Champions se ha quedado un tanto lejos porque terminó quedando eliminado en octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Si bien es verdad que quedó afuera contra uno de los finalistas, no hay que dejar de lado que octavos de final para el mejor equipo de Inglaterra termina siendo algo muy anticipado, teniendo en cuenta que al Liverpool se lo esperaba como mínimo en un top 4. También había sido el mejor conjunto de la fase liguera, de esta nueva fase regular de la Champions antes de los mano a mano, y por eso mismo ha quedado en deuda en el ámbito internacional. Pero aún así, Alexis McAllister logró tener una temporada a la altura de las circunstancias y se espera que pueda, en caso de cambiar de equipo, dar un salto en lo futbolístico, y el Real Madrid, si pone el dinero que pretende el Liverpool, sería ese salto indicado. Y el último jugador del que voy a hablar no es mediocampista, sino que se desempeña como defensor central. Acaba de salir campeón con el Tottenham Hotspur de la UEFA Europa League. Fue elegido de hecho el mejor futbolista de todo el certamen. Cristian El Cuti Romero tiene un valor aproximado de 70 millones de euros para salir del equipo de Londres. Y si bien es cierto que el elenco de la capital española acaba de contratar un defensor central como lo es Huijsen, el jugador que está terminando la temporada con el Bournemouth y después posteriormente se unirá al Real Madrid, desde la directiva del equipo español consideran que hay que traer otro jugador más en su posición, porque el físico de Militao ha sido duda toda la temporada, porque Álava no ha estado a la altura de las circunstancias y también su físico preocupa, y porque la realidad es que con Rudiger y Asensio no podrían únicamente
disputar todas las competencias. Ya quedó claro en esta última temporada, cuando Ancelotti tuvo en algunos momentos que recurrir a Tchouaméni de primer marcador central, que al Real Madrid le faltaban zagueros. Y el Cuti Romero es un jugador que obviamente en esas circunstancias podría solucionar muchas cuestiones en lo que tiene que ver con el aspecto defensivo y la solidez que no ha mostrado el Real Madrid a lo largo de esta temporada. Así que, en definitiva, podría llegar a ser un fichaje más que oportuno y justamente en este momento. Si bien es verdad que alguno puede llegar a discutir el rendimiento del Cuti Romero en el Tottenham, porque obviamente no ha tenido el mismo nivel que ha mostrado en su momento en la selección argentina, donde ha sido un jugador más que importante y superador, hay que tener en cuenta que no deja de ser un futbolista que en todo momento sabe la clase de defensor que es. Es un futbolista con pierna fuerte, un jugador que busca anticipar más al delantero rival que jugarle el mano a mano, y en el Real Madrid, como es un equipo que en muchas oportunidades defiende inclusive hasta en la mitad de la cancha, puede servir mucho esa clase de zagueros. Ahora lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el Tottenham. El equipo de Londres obviamente no tiene intenciones de venderlo, pero acá, a diferencia de lo que mencioné antes con Alexis McAllister, donde si el mediocampista recibe una renovación de contrato difícilmente ejerza presión para salir del Liverpool, en el caso del Cuti Romero, más allá de cómo terminó esta temporada, que finalizó de manera muy fructífera con el título de la Europa League, el jugador ya había manifestado anteriormente sus ganas de salir del Tottenham y de dar un salto en lo futbolístico. Y obviamente, y más allá de que el Tottenham viene de salir campeón, el Real Madrid claramente es un salto en lo futbolístico para cualquier jugador que esté jugando en el Tottenham. Así que, si se llega a un acuerdo, yo creo que el Cuti Romero le va a pedir a su representante que lleve a cabo las negociaciones de la mejor manera posible, como para que el futbolista en cuestión pueda ser nuevo jugador del Real Madrid de cara a este próximo mercado de fichajes. Así que lo que habrá que esperar ahora es saber si el Real Madrid termina decantándose al 100% por el Cuti Romero, que en esa situación podría llegar a ser un fichaje más que oportuno para este momento del equipo español, donde durante el mercado de mediados del año pasado no se contrataron casi jugadores, básicamente no se trajeron refuerzos de la jerarquía esperada, y ahora están en búsqueda de gastar muchísimos millones de euros. Obviamente que no se va a poder contratar a todos los futbolistas, pero por lo pronto, si el dinero, si la inversión que tendrían que hacer por el Cuti Romero termina siendo óptima, seguramente desde el lado de la dirigencia de Florentino Pérez analicen la chance finalmente de contratarlo y de sumar un fichaje de nivel para la zona defensiva de la plantilla. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Cristian El Cuti Romero serían tres de los futbolistas que la dirigencia comandada por Florentino Pérez y todo el management deportivo que tiene el Real Madrid buscarían en este mercado de fichajes para reforzar la plantilla del equipo blanco, teniendo en cuenta que los resultados en la última temporada no fueron los mejores. Inclusive recordemos que la 2024-2025 terminó con la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, que está a punto de confirmarse al 100% y de manera oficial. Por lo pronto habrá que contratar jugadores de nivel, y estos tres futbolistas campeones del mundo con la selección argentina obviamente pueden llegar a darle el rédito necesario al conjunto español como para poder levantar nuevamente el trofeo a mejor conjunto del fútbol europeo. En el caso de Enzo Fernández, las negociaciones son difíciles por lo que pide el Chelsea, con el Liverpool porque Alexis McAllister tendría decidido seguir allí por lo menos un año más, con el Cuti Romero serían las más sencillas de todas, teniendo en cuenta que el defensor central tendría intenciones de salir siempre y cuando el Real Madrid ponga sobre la mesa lo que le pide el conjunto de Londres.